Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta semana les traigo la historia de una casa ubicada en el poblado de Nyack, en Nueva York, a orillas del río Hudson, que legalmente fue declarada como embrujada, y el precedente que este caso dejó. En julio de 1967, Helen Ackley y su esposo George se encontraban en busca de una casa a donde mudarse. Ese mes, acompañaron a la agente de bienes raíces mientras les mostraba una casa de estilo victoriano que había estado deshabitada por 7 años. George había conseguido un trabajo en la ciudad de Nueva York, por lo que la familia había tenido que mudarse de Maryland. Ellos tenían 4 hijos. Mientras Helen se encargaba de las remodelaciones, cierta tarde, algunos de los niños de la calle de su nueva casa se acercaron a ella. Le hicieron preguntas como: ¿compraron esta casa? ¿Tienen hijos? Para terminar con, cito, ¿sabe que compraron una casa embrujada? Más tarde, ese mismo día, el plomero que se encontraba realizando trabajos en la casa le preguntó a Helen hasta qué hora pensaba quedarse. Ella dijo que más tarde esperaría a que su esposo saliera de trabajar. Ella, pensando que había algún problema con la plomería, le preguntó eso. Él le dijo que no, pero que durante los últimos días había escuchado pasos en las escaleras y el piso superior, pero que cuando subía no había nadie. Le dijo, con un rostro completamente serio, que no quería que ella se quedara sola en esa casa. Ella le dijo que no se preocupara, que todo estaba bien y que tendría que acostumbrarse a estar sola en su nuevo hogar. Esa noche, Helen le platicó a George las conversaciones que había tenido con los niños y el plomero. Él simplemente asintió la cabeza y se acostó en la cama. Cuando Helen hizo lo mismo, notó que la luz del pasillo aún estaba encendida. Ella, con molestia, se levantó a apagarla. En ese momento, George le preguntó a dónde iba. Ella respondió que a apagar la luz. Él le dijo con voz seria: «Déjala encendida». Ella, confundida, le preguntó: «¿Desde cuándo necesitas una luz encendida para dormir?». Él respondió, cito, «Desde la primera noche que pasé en esta casa. Y no quiero hablar más del tema. Buenas noches». Él se giró, dándole la espalda a Helen, y se durmió. Las remodelaciones terminaron y la familia completa se mudó a su nuevo hogar. Pero los fenómenos continuaron. Constantemente se escuchaban pasos. La lámpara sobre la mesa del comedor comenzaba a balancearse para detenerse inmediatamente
como si alguien lo hubiera sujetado. Las puertas corredizas de la sala se abrían en cualquier momento. Frecuentemente encontraban las ventanas abiertas. Algunos amigos de la familia, cuando visitaban la casa, pudieron corroborar estos fenómenos. Estas situaciones sucedían con tanta frecuencia que se volvieron comunes para la familia Ackley y aprendieron a vivir con estas. George clavó los marcos de las ventanas y Cynthia, su hija mayor, de entonces 15 años, simplemente cerraba las puertas corredizas sin decir nada cuando las encontraba abiertas. Pero en algunas ocasiones, estos fenómenos llegaban a causar miedo. Helen cuenta que cierto día, mientras George se encontraba en un viaje de trabajo, ella se preparaba para ir a dormir por la noche. Se detuvo en la ventana de la sala a observar el río Hudson. En ese momento, sintió como si alguien estuviera de pie junto a ella. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y los vellos de su cuello y nuca se erizaron ante tal presencia. Cuando giró su cabeza, no había nadie, pero estaba segura que algo o alguien estaba ahí junto a ella. Tratando de mantener la calma, ella dijo en voz alta, cito, «Qué bello es el río, ¿no?». Al terminar la frase, el escalofrío se detuvo. Ella dijo no sentir amenaza por parte de la presencia. Ella se quedó viendo a través de la ventana por unos minutos más. Dio la vuelta y comenzó a caminar en dirección a su habitación, sintiendo que la presencia la acompañaba en cada paso. Al llegar a la puerta de la sala, dijo de nuevo en voz alta, cito, «Gracias por compartir la vista conmigo. Ahora voy a la cama. Buenas noches». Caminó hacia su habitación, cerrando las puertas tras de ella. De alguna forma, pudo dormir. Durmió profundamente toda la noche. Desde pequeña, Cynthia había sido apurada por sus padres en las mañanas. Le costaba trabajo despertar y estar lista a tiempo para ir a la escuela. Pero eso cambió al llegar a la casa. Ella despertaba y se alistaba antes que sus padres siquiera se levantaran. Cuando le preguntaron por esto, ella dijo, cito, «Me da miedo, mamá. Cada mañana a la misma hora, mi cama comienza a sacudirse. Y si no me levanto, la cama se sacude aún más fuerte». La adolescente, a pesar de eso, no se sentía aterrada. Esta situación se volvió algo normal, por lo que la joven se acostumbró a esta. Cuando llegaron las vacaciones de Navidad, se preocupó, ya que el espectro la despertaría a la misma hora. A Helen se le ocurrió simplemente decir en voz alta, en la habitación de su hija, que la joven estaba de vacaciones, que no necesitaba que la despertaran. La petición funcionó, ya que Cynthia pudo dormir hasta más tarde de su hora regular. Con el paso de los años, realizaron diversas modificaciones y actualizaciones en la casa. Helen cuenta que mientras se encontraban remodelando algunas ventanas, una de estas, en varias ocasiones, se abría de golpe, asustando a quien estuviera de visita. Helen decía en voz alta, cito, «Suficiente, no más», mientras cerraba la ventana. Eso funcionaba por unos días. Cuando el trabajo de las ventanas terminó, cambiaron los seguros
con lo que esto detenía que las ventanas se abrieran. En otra ocasión, mientras George se encontraba trabajando y sus hijos en la escuela, Helen estaba pintando el gris de la sala. Cuando se encontraba en lo más alto de la escalera, sintió como si alguien la observara. Era un sentimiento familiar, pero algo preocupante. Sabiendo que estaba en casa, sola, ella dijo, cito, «Espero que te guste el color y lo que estamos haciendo en la casa. Seguramente debió haber sido encantadora cuando fue construida». En ese instante, ella volteó sobre su hombro y en medio de la sala vio la imagen de un hombre. Era un hombre de corta estatura, cabello blanco, penetrantes ojos azules. Llevaba un traje azul, camisa blanca y zapatos negros. El hombre asintió su cabeza en forma de aprobación y se desvaneció lentamente en el aire. Helen dejó de percibir la sensación de estar siendo observada. Cuando habló de este suceso con su familia, su hija Cynthia se mostró sorprendida, ya que ella contó que la figura que había visto en algunas ocasiones en su habitación era diferente. Ella dice haber visto a una mujer. Ellos no fueron los únicos en ver una aparición. En 1974, los visitó su primo Alfred, con su esposa Ingrid y su pequeña hija. La mañana siguiente, a su primer noche ahí, Ingrid contó que despertó poco antes del amanecer. Escuchó pasos en la habitación. Al voltear, vio la silueta de un hombre cerca de las puertas corredizas. Vestía un abrigo largo, de la época de la lucha de independencia, y usaba una peluca blanca rizada. Él caminó hasta el pie de la cama y se sentó de espaldas a Ingrid, quien sintió cómo el colchón se hundía ante su peso. Él levantó sus manos, en las que apareció un libro. El hombre pasó algunas hojas. Parecía buscar algo. Finalmente, el fantasma cerró el libro, se levantó y desapareció. Helen cuenta que con el pasar de los años, los fenómenos continuaron sucediendo. Cuando su hijo George se encontraba de visita al estudiar la universidad, también era despertado cuando su cama era sacudida por las mañanas. Cara Lee, su otra hija, en ocasiones sentía la presencia de alguien sentado en uno de los sillones de la sala, observándola. Aunque en ocasiones estas apariciones también les llevaban algunos regalos. Cuando Cynthia, ya grande, se casó, aparecieron en su habitación unas pequeñas tenazas de plata. Algún tiempo después, en una pequeña caja, encontraron un anillo de oro cuando la familia recibió al primer nieto en la casa. Nadie pudo encontrar una explicación a estos objetos encontrados. Helen cuenta que los fantasmas de su casa son generalmente corteses, considerados, entretenidos y solo en algunas ocasiones aterradores. Todo esto que les he contado hasta este momento son las palabras de Helen, extraídas de un artículo que ella misma escribió para la revista Reader's Digest en 1977. Después escribió en 2 ocasiones más para otros diarios locales,
entre el 77 y 89. Como en otros casos de lugares embrujados, siempre queda en nosotros creer tales relatos. Además de lo que ella contó, lo único que se puede saber es que en cierta ocasión, una persona visitando a la familia, al entrar a la casa, colapsó en el piso y murió al instante de un aneurisma en el cerebro. Los Ackley vivieron por 30 años en ese lugar, tiempo en el que siempre contaron de los supuestos fenómenos que sucedían ahí. Pero, como les decía al inicio del episodio, esta historia trascendió hasta instancias legales. Estos son los hechos. En 1989, los Ackley pusieron su casa embrujada a la venta a través de la compañía de bienes raíces Ellis Realty. Jeffrey Stambowski, quien vivía en la ciudad de Nueva York, visitó la casa y decidió hacer una oferta de compra por $650,000, la cual fue aceptada. El proceso incluyó un pago inicial de $32,500, el cual realizó Jeffrey. El paso siguiente fue la elaboración del contrato de compraventa, el cual siempre es firmado primero por el comprador y después por el vendedor. En este punto de la historia existen dos versiones. Helen asegura que ella le comentó a su agente de bienes raíces que no firmaría el contrato hasta que ellos le hicieran saber a los posibles compradores de los fantasmas que ella y su familia aseguraban embrujaban la casa. Ella dice que su agente hizo este comentario y que Jeffrey rió ante esto y dijo, cito, «Tendremos que llamar a los cazafantasmas», haciendo referencia a la película que estaba de moda en esos años. El agente le confirmó a Helen que el comprador había sido informado, por lo que ella firmó su parte del contrato. Sin embargo, Jeffrey asegura que él nunca fue advertido sobre los supuestos fantasmas de la casa. Después de que el contrato fuera firmado, y mientras esperaban la fecha de cierre de venta, Jeffrey visitó la casa, donde al platicar con algunos de los vecinos, estos le hablaron sobre los espectros. Él incluso se enteró que la casa era uno de los destinos de un servicio que ofrecía un recorrido de fantasmas en la localidad. Después de enterarse de esta situación, Jeffrey decidió que no quería comprar la propiedad. Como les decía, el contrato ya estaba firmado, por lo que no podían simplemente arrepentirse. Además, ya había realizado el depósito. El caso fue llevado ante la corte. Los Stambowski argumentaron que era su derecho retirar su oferta de la casa, ya que no sabían de la historia de esta. Aunque los Ackley argumentaron que ellos habían dado a conocer esta información. El juez tomó la decisión que los Ackley no eran culpables de no dar a conocer la historia de la casa a los compradores. Jeffrey, defendiendo su derecho, apeló a la decisión. Durante un segundo juicio, el juez en algún momento llegó a citar la película de los cazafantasmas, con la frase, cito, «Who you gonna call?» ¿A quién van a llamar? Los Stambowski aseguraron que la leyenda que la casa estaba embrujada constituía la base para la rescisión del contrato, ya que depreciaba el valor de la propiedad. El juez de ese segundo juicio acordó con la petición
dejándolos libres del contrato y recibiendo la devolución de su depósito inicial. Aunque la ley no confirmó la existencia de tales fenómenos paranormales, el caso sentó las bases, por lo menos en el estado de Nueva York, para que en cualquier venta de propiedades, si se sospecha que la casa está embrujada, esto debe ser informado a los posibles compradores. Este caso ganó tanta popularidad que, aún hoy en día, es enseñado en las clases de leyes debido a lo extraño de la situación, y es conocido como Ghostbusters Ruling o el fallo de los cazafantasmas. Los Ackley finalmente vendieron la casa a otro comprador. Helen murió en el 2003, en Florida, donde se había mudado con su familia. La casa, de 133 años de edad, fue completamente restaurada. Esta ha pasado por 3 diferentes dueños. Actualmente está valuada en poco más de 1.8 millones de dólares. Un agente de bienes raíces mencionó que ningún otro habitante de la casa había contado algo sobre alguna experiencia paranormal. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.